Pues vamos a dar inicio. Acompáñenme a hacer una breve oración ahí en casa. Todas las personas que nos acompañan desde sus hogares en esta cuarentena, acompáñenme a orar. Señor, te damos muchas gracias por permitirnos estar aquí. Te agradecemos el prestarnos la vida un día más, permitirnos estar de pie, nuestro corazón latiendo, poder mirar, Señor, con nuestros ojos a colores, tantas bendiciones que el día a día nos hace olvidar que es una bendición, y a veces lo recordamos hasta que estamos hospitalizados o padeciendo, es cuando nos acordamos de ti, Señor. Pero Padre, en esta mañana nos acercamos a ti, disponemos nuestro corazón para poder escuchar tu voz, esa voz que nos alienta, que nos corrige, que nos muestra la condición de nuestro corazón, siempre con la intención de hacernos crecer, de madurar, de edificarnos, de cambiarnos, de sacarnos de esa zona de confort en la que vivimos. Te pedimos esta mañana, juntos, como iglesia, que por favor nos acompañes. Clamamos por la ayuda de tu Espíritu Santo para poder escuchar tu voz. Te lo pedimos, Señor, en el nombre hermoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Pues les damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros y acompañarnos esta mañana. Solo como anuncio, queríamos avisarles que creemos que ha llegado el tiempo de poder compartir ya las despensas que tenemos. Y si usted tiene necesidad o bien conoce a alguna persona que se congregue con nosotros y que tiene necesidad, háganoslo saber. Vamos a iniciar ya a repartir lo que hemos acumulado, lo que tenemos aquí guardado. En la semana vayan haciendo contacto con nosotros, está el WhatsApp, está la página de la iglesia. Escríbanos y poder programarlo para que usted no salga. Nosotros nos acercaremos y les haremos llegar la ayuda. Eso sería mi único aviso. Darle la bienvenida, si usted está aquí por primera vez, sea usted bienvenido. Nuestro anhelo siempre será que usted pueda ser bendecido con la exposición de la palabra, que pueda escuchar la voz de Dios y sobre todo volverle a ver, que vuelva a conectarse, a acompañarnos. Estamos transmitiendo los jueves en vivo y también los domingos. Procuramos en punto de las 11. Y sin más, vamos a iniciar nuestra enseñanza del día de hoy. El título es ¿Cómo manejar la persecución? ¿Cómo manejar la persecución? Por si usted toma nota ahí en casa. Y hemos venido estudiando el libro de los Hechos. Venimos, nuestra manera de compartir la palabra es verso a verso. Y bueno, estudiamos desde el capítulo 1, verso 1 del libro de los Hechos y vimos la ascensión de Cristo, cuando deja a los discípulos y se va a la diestra del Padre. Vimos también cómo fue el proceder de los discípulos una vez que su maestro se había ido, qué fue lo que hicieron. Y era seguir las instrucciones de él, de ir y esperar la llegada del Espíritu Santo. Les dijo Jesús, no se vayan de Jerusalén. Ellos obedecen y van hacia allá. Finalmente se cumple la promesa y llega el Espíritu Santo. Llega el Espíritu Santo y ya con la llenura del Espíritu Santo los discípulos comienzan a predicar la palabra. Viene el primer sermón de Pedro y con el fruto de esta predicación, después de la llegada del Espíritu Santo, viene la conversión
de 3,000 personas. Estas 3,000 personas, al ser expuestos al Evangelio, se dan cuenta de su condición, del error que cometieron, deciden arrepentirse. Es una decisión, no es una emoción, y se bautizan. Se bautizan y nace la iglesia, podríamos decirlo. Y con ello viene el primer milagro, que es algo que vamos a ir encontrando en el libro de los Hechos, unos primeros sucesos que no se habían dado antes. Se da el primer milagro hecho por parte de Dios a través de los discípulos, que es este paralítico que estaba ahí a la puerta La Hermosa, y se acercan Pedro y Juan, y no tengo oro ni tengo plata, más lo que tengo. Y entonces se da el milagro por parte de Dios para este hombre, y se da inicio a un segundo sermón de Pedro, y hasta aquí nos habíamos quedado. Cuando están Pedro y Juan, y está Pedro haciendo su segunda exposición, su segunda predicación, su segunda defensa, como usted quiera llamarle. Y aquí viene el primer ataque hacia la iglesia. No es de adentro, sino es externo, viene de fuera. Y esta primera embestida que recibe la iglesia, podríamos llamarle persecución. Y piénselo por un momento. Si usted mira en retrospectiva la historia de la iglesia, ha sufrido grandes persecuciones, ha enfrentado situaciones muy, muy complicadas. Los primeros creyentes fueron arrojados a fieras que se los devoraron, otros fueron crucificados, otros fueron desmembrados. Nos narran algunos historiadores en partes, los cortaron. Algunos otros fueron hechos antorchas humanas, los encendían vivos. A muchos otros los torturaron. Pero ¿sabe qué? Había una característica muy particular en todos estos creyentes, y es que enfrentaban estas situaciones realmente difíciles con mucha tranquilidad y con mucha serenidad. Y entonces ocurría el efecto contrario, porque ellos irritaban a sus líderes, a sus gobernantes, por la forma en que hablaban del Evangelio. Mandaban a matarlos, pero al ver cómo enfrentaban ellos estas situaciones, les generaba todavía como más furia y más ira, y entonces iban creando formas más violentas de destruir a la iglesia. Pero ¿sabe algo? Tenemos que pensar en esto, y es que todas estas situaciones difíciles, más que destruir a la iglesia, la purificaron y la fortalecieron. Son las pruebas, son las dificultades las que tienen ese efecto sobre la iglesia. Podemos verlo ahora cuando no hay ninguna dificultad, se abren iglesias como Oxxos, cualquiera en las esquinas. Hay aquí una colonia, de hecho en Cancún, que toda la avenida tú la vas transitando y vas viendo iglesia tal, y el Shaddai, y Cristo viene, y Emanuel, Dios con nosotros, y está lleno de iglesias, porque no hay dificultad, cualquiera es cristiano. Pero apenas se complican las cosas, la gente comienza a apostatar y comienzan a negar su fe. Y entonces la iglesia tiene un verdadero fruto cuando los creyentes maduran en el sufrimiento. Se lo repito, la iglesia tiene fruto cuando los creyentes maduran en el sufrimiento. Y esto no era nuevo para los discípulos. Esto que estaba sucediendo no les vino de extraño, porque el Señor Jesús ya se los había enseñado. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 18-20, les dijo la siguiente cita: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Les dice en el verso 20: acordaos de la palabra que yo os he dicho.
El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, dice el Señor Jesús, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Entonces, estas palabras se las dijo el Señor Jesús mucho antes de que ocurrieran, mientras los estaba preparando, mientras los estaba discipulando. Por eso es que no les cae de sorpresa y no los perturba, sino que ellos ya estaban preparados por parte de su maestro. Los discípulos sabían bien, y por eso también Pablo escribe en la segunda epístola a Timoteo, en su capítulo 3, verso 12, le dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Eso es un hecho, y si tú no lo sabías, tienes que saberlo. El mismo Pedro, más adelante en su primera epístola, capítulo 2, verso 21, dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Y ahí es cuando ya no muchos vamos. Mientras todo marcha bien, te puedes congregar. Era un poco lo que hablábamos el jueves. Hay comida en casa, la familia está bien, no falta comida, hay salud. Es fácil adorar y seguir a Jesús. Pero cuando todo esto empieza a cambiar, que además va a suceder para probar tu fe, las cosas cambian. Las cosas cambian y ya no es fácil adorar, ya no es fácil seguir a Jesús, y ahí es cuando muchos se apartan de la fe y apostatan y lo dejan. Y vamos a iniciar nuestro estudio en el capítulo 4. Vamos a dar inicio hoy ya al capítulo 4 y vamos al verso 1. Hechos 4:1, por favor. Comenzamos. Nos hace una pequeña conexión con lo que veníamos viendo, es buenísimo. Dice el verso 1 del capítulo 4: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. ¿Sí? Vinieron sobre ellos. Es algo súbito, es inesperado, como ahora que yo estoy compartiendo y que de pronto irrumpen. Así le sucedió, estaba Pedro compartiendo. Y dice, hablando ellos, estaban conversando con la gente, y esta cita nos hace saber que también estaba Juan, que Juan también estaba conversando con la gente. Es probable que estuviera también con ellos el paralítico, que acababa de vivir el milagro, y estaban ahí todavía conversando con la gente, compartiendo. Y se lanzan sobre ellos y los detienen como una especie de policía, de manera abrupta. Y nos dice el doctor y evangelista Lucas que eran 3 grupos de personas. Primero cita a los sacerdotes. Los sacerdotes eran la autoridad espiritual, por así decirlo, en ese tiempo. Eran los representantes de Dios para con el pueblo, y eran los representantes del pueblo para con Dios, como los mediadores, la autoridad espiritual. Y ellos llegan ahí. Dice también que estaba el jefe de la guardia del templo. Esto ya es una parte más como policíaca. Era el director de la fuerza pública. Pero es muy interesante porque el jefe de la guardia era el segundo en rango en cuanto a autoridad después del sumo sacerdote. Es algo así como si ahorita llegara el fiscal. O sea, después del sacerdote, que era la máxima figura de autoridad, seguía este jefe de la guardia del templo. Y él era el encargado de tener el orden en el templo. Que si alguna situación se comenzaba a salir de control, llegaban a detener el problema. Si era necesario llamar a la fuerza romana, estaban en acuerdo y les brindarían apoyo si era necesario. Y el otro grupo que cita Lucas son los saduceos.
Los saduceos son una de las 4 sectas que conformaban el judaísmo en aquel tiempo. Eran los saduceos, eran sus archirrivales, los fariseos, estaba otro grupo que se llamaban los esenios, y el cuarto grupo eran los celotes. Y estos son importantes porque los saduceos no creían en la resurrección del cuerpo, que era precisamente lo que estaba predicando Pedro. Por eso se vuelve importante esta intervención. Ellos tampoco creían en las recompensas futuras, esto que no, Dios no recompensa después. Ellos no creían en esto, ni en los castigos futuros, es aquí, decían ellos. Y a diferencia de los fariseos, estos saduceos tampoco creían en los ángeles, y también negaban la predestinación y negaban la soberanía de Dios. Ellos predicaban o proclamaban que el hombre era el amo de su propio destino. Ellos decían, tú trazas tu destino, no depende de nadie más, ni hay seres alternos, ángeles, serafín, no, tú eres quien decide, decían los saduceos. Y entonces dice que vinieron sobre ellos. La palabra griega que se utiliza aquí es epistemi, y esta palabra habla de que caen de repente, pero además habla de que puede haber la posibilidad de hostilidad, que fueron hostiles. Y entonces están ellos ahí platicando todavía con la gente, terminando su prédica, su enseñanza, y vienen sobre ellos. Verso 2. Resentidos de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de entre los muertos. Entonces ya vamos teniendo un poco más de claridad, ya entendemos qué era lo que les había hecho tanto ruido y les había incomodado a estas personas. Pero fíjese usted la primera palabra que utiliza en el verso 2, resentidos. O sea, no solo estaban sentidos, ¿verdad? Sino que estaban resentidos, o sea, muy sentidos. ¿Conoce usted alguna persona resentida? Bueno, voy a pensar que fueron como 4 o 5, amén. Una persona resentida tiende a distorsionar las cosas y sacarlo de proporción. Pero, ¿qué era lo que los irritaba tanto? ¿Por qué estaban tan molestos? Y es que enseñaran al pueblo. Pero, date cuenta de algo. ¿Qué no se supone que ellos son los que tendrían que estar enseñando? Entonces, ¿por qué les molestaba que alguien más lo hiciera? El punto es que les molestaba mucho. Y hay un punto importante aquí, y es que hay un grupo de personas que prefieren que las personas no sean enseñadas, sino que les conviene que vivan en la ignorancia. Y entonces cuando alguien se acerca y trata de comenzar a enseñar, eso les molesta. Y además es que ellos pues eran saduceos, habían ido a la escuela, se habían preparado para ser maestros, tenían un título, tenían una credencial, y Juan y Pedro no tenían nada, no tenían una credencial de maestro, no tenían absolutamente ningún reconocimiento. Sin embargo, juntaron una multitud y estaban causando esa conmoción que estaba surgiendo en ese momento. Y entonces encontramos ya la segunda causa de la molestia de este grupo de gente. Y era, dice el verso 2, que anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Los saduceos veían en esta enseñanza, en esta predicación, un ataque frontal hacia lo que ellos predicaban, que era que no había resurrección. Te mueres y te mueres.
Y entonces cuando ellos comienzan a enseñar algo contrario, se volvía algo muy peligroso porque los dejaba evidenciados delante del pueblo en el mismo templo, o sea, en el epicentro de la fe, los dejaba evidenciados a ellos como unos mentirosos. O sea, si en verdad Jesús había resucitado, ellos quedaban expuestos delante de la gente como mentirosos, como herejes. Y eso se volvió un problema. Por eso dijeron, vámonos de inmediato. O sea, háblale a la policía, vamos con la guardia, vamos con todo. Y páralos rápido porque esto se va a poner complicadísimo. Y aquí hay una aplicación para todos nosotros. Y es que el Evangelio de Jesucristo completo incluye el nacimiento de Jesús, la enseñanza de Jesús, la pasión de Jesús, la crucifixión y la resurrección, así como la ascensión de Cristo a la diestra del Padre. Si tú no incluyes dentro de la predicación la resurrección, entonces toda nuestra predicación es una mentira. Ya lo vimos el domingo pasado, lo dedicamos exclusivamente a la resurrección. Jesús muerto, iglesia muerta. Sin la vid, los pámpanos están muertos. Pero, ¿cuál es la verdad? Que la muerte no pudo retener a Jesús. Jesús está vivo y tiene que estar incluido dentro de nuestra predicación. Incomodemos a quien incomodemos. Amén. Verso 3. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente. ¿Por qué? Porque ya era tarde. Finalmente los detienen, sí se los llevan presos, pero no a una prisión como tal, no como nosotros podríamos entender una prisión, sino a una zona aparte, resguardados, vigilados, y esto por la hora, porque ya no podían hacer un juicio. La ley judía prohibía hacer juicios nocturnos. Entonces, lo que hacen es que los resguardan y dejan el juicio para el día siguiente. Pero quiero que veamos algo bien especial. Pedro y Juan estaban haciendo lo que Jesús dijo que hicieran. Estaban haciendo la voluntad de Dios, que era id y haced discípulos. No estaban haciendo nada malo, estaban predicando. Y así como al Señor Jesús lo aprendieron un jueves y no lo pudieron juzgar por la hora y lo mandaron a apresar para el día siguiente, está sucediendo exactamente lo mismo para con ellos. Yo no sé si se te hace especial, pero tal vez estaban en el mismo lugar a donde habían llevado a Jesús. Y entonces aquí hay una pregunta importante. ¿Por qué tú y yo creemos que pueda ser diferente para nosotros? Y tal vez a nosotros no nos sucede esto porque ni siquiera estamos predicando. Pero si tú y yo comenzáramos a predicar de esa manera, es muy probable que incomodáramos a alguien y entonces mandaran a apresarte y nos mandaran a encarcelar. Pero este encarcelamiento de los apóstoles no había anulado lo que acababan de predicar, lo que acababa de enseñar Pedro. Verso 4. Pero muchos de los que habían, ¿qué dice? Oído. Subráyela, por favor, esa palabra en su Biblia. Pero muchos de los que habían oído la palabra, ¿qué ocurre cuando tú oyes? Creyeron. Y el número de los varones era como de 5,000. Nota algo bien importante, y es que no fue el milagro del paralítico lo que hizo que las personas creyeran. No fue este milagro lo que cambió a estas personas, sino la palabra. Fue la predicación de Pedro la que ellos escucharon y en consecuencia creyeron.
Por eso es que nosotros creemos que este libro es el que puede hacernos creer en Jesús. Por eso es que la estudiamos verso a verso y con calma, con mucho detenimiento. ¿Quieres crecer en la fe? Lee la palabra, ahí la tienes, a tu alcance. Tú eres el responsable. Yo no puedo hacerlo por ti. Yo puedo orar por ti, pero te corresponde a ti, es tu responsabilidad que tú vayas y la leas todos los días y pretendas conocer a Dios, su carácter, su corazón, que busques conocer su mente, sus pensamientos, su voluntad, su carácter, sus atributos. Solo así es como tú y yo podemos obtener madurez y firmeza, para que en medio de la persecución, en medio de las dificultades, no te cortes, no te vengas abajo, sino en ese conocimiento. Pero mire lo que dice, mire el efecto que tuvo la predicación de los apóstoles. El número de los varones era como de 5,000. ¿Se acuerda todavía cómo comenzó todo? Hablábamos de alrededor de 120 creyentes que estaban ahí en el aposento alto, obedeciendo lo que Cristo les dijo cuando ascendió: no se vayan de Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. Y estaban ahí orando y esperando, 120 personas. Se cumple la promesa de Jesús, llega el Espíritu Santo, se hace todo esto, viene la primera predicación de Pedro y con esto 3,000 convertidos. 3,000 convertidos. Y hay una aclaración importante aquí. De primera mano parece que son 5,000 los convertidos, pero hay muchos estudiosos que más bien dicen que el total, o sea, los que ya venían de esa primera predicación más los que estaban en este momento, formaban 5,000 personas que se habían convertido. Pero no importa tanto esto. El punto importante aquí es ya la explosión que había surgido, el nacimiento y el crecimiento exponencial que había en la iglesia. Yo creo que ya hablando de ese número de personas ya es muy difícil llevar el control de cuántas personas eran. Más o menos 5,000, tal vez más. Creo que más bien el punto importante que debemos aprender de esta porción de la Biblia es lo que sucede cuando tú y yo operamos bajo la llenura del Espíritu Santo. ¿Recuerdas las palabras del Maestro? En Hechos 1:8 les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y dice, hasta lo último de la tierra, o sea, Cancún. Es el Espíritu Santo de quien recibimos el poder. No somos nosotros solo somos vasijas, somos los canales que Dios utiliza para salvar a las personas. No lo olvides, nunca se te vaya a confundir el corazón. Es Dios quien salva, es Dios quien perdona, y nosotros solo somos como tubos, como canales, somos un medio para que Dios salve y perdone pecados de personas. Y regresemos un poco ahí a este verso 4. Y nota algo. Dice, pero muchos, subraya, muchos de los que habían oído la palabra creyeron. O sea, que no todos los que estaban ahí habían creído. Y lo mismo pasó en el tiempo de Jesús. Cuando Jesús les predicaba, no todos se le convertían. Es así. No todos se convierten ante el Evangelio. Es más, yo te podría asegurar que en este momento hay personas que están escuchando este mensaje y todavía están pensando si dan el paso o no dan el paso. Pero quiero decirte algo,
Si tú no lo has hecho, si tú no has dado ese paso de fe, si tú todavía tienes tu confianza depositada en cosas, en circunstancias, en personas, en algún proyecto de vida que no es Jesús, es muy probable el fracaso. Es seguro. La Biblia, esta porción que estamos estudiando ahora, nos llama, nos invita, todavía es una invitación a que pongamos toda nuestra confianza y depositemos toda nuestra esperanza en la persona de Jesús, quien siendo la segunda persona de Dios, vino tomando la forma de hombre, padeció, le crucificaron, siendo inocente, resucitó y ahora está a la diestra del Padre y vive. ¿Y sabes algo? Volverá. Y entonces es aquí que se vuelve muy importante el mensaje. Y entonces es aquí cuando se vuelve muy importante tu respuesta. Porque entonces ya no vas a tener forma de decirle, yo no supe. A mí nadie me dijo, ahora lo sabes. Ahora lo sabes. Y lo estás escuchando como aquellos hombres, y ahora viene la otra parte. ¿Crees o no crees? ¿Lo tomas para ti el mensaje y depositas toda tu fe y tu esperanza en la persona de Jesús, o lo vas a desechar? Y entonces dice el verso 4, y el número de los varones. Nótalo. Nota que Lucas hace un énfasis muy importante en esta parte, varones. Y seguramente habrá un grupo de feministas, ¿no?, que brinque y diga, ¿por qué no dice mujeres? ¿Por qué no las está incluyendo? Porque Dios tiene un plan especial. Porque hay un orden delante de Dios. Y tú, esposa que me estás escuchando, tú sabes el impacto y el valor y la importancia de tener un hombre a tu lado que toma la Biblia como su estandarte y que tiene a Jesucristo como el número 1. Esto va a tener un impacto en tu matrimonio. Esto va a tener un impacto en tus hijos. Esto va a tener un impacto en tu entorno, en tu trabajo, y vas desplegándolo alrededor. Y lo mismo va a tener un impacto si estos varones no toman su decisión. Y no es Jesucristo el número 1, tú lo sabes, querida oyente, que si ese hombre no toma esa decisión, va a haber una consecuencia en tu matrimonio, con tus hijos, en tu casa, pero negativo. Y por eso hace este énfasis la Biblia. El número de varones era como de 5,000. Es así. Es un tema de diseño, es un tema de orden, y no lo dice Sergio, lo dice el Creador, así lo estableció. Es un tema completo, pero no es que uno valga más o menos, es un simple diseño de Dios. No luchemos con él, aceptémoslo y vivamos conforme al diseño que Dios estableció. Varones, escuchen y crean, tomen esa decisión cuanto antes. Versículo 5, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas. Versículo 6, el sumo sacerdote Anás, Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Fíjese lo que pasa acá. Transcurrió toda la noche. Y yo no sé si usted se acuerda, pero Pedro era casado. Y sabemos con toda seguridad que tenía suegra. Y es muy probable que él tuviera hijos. ¿Y qué cree? Que esa noche él no llegó a casa. Estaba detenido. Estaba aprendido ahí. Y yo no sé qué piense usted, pero es muy probable que su esposa estuviera afligida, sabía lo que estaba pasando, no le era desconocido.
Tal vez estaba angustiada de decir, ¿qué le va a pasar a mi esposo? Seguramente estaría orando por él. Pero ¿sabe qué sabemos? Que en realidad había felicidad y gozo en sus corazones. Que ellos sabían que estaban haciendo la voluntad de Dios y tenían grabadas en sus corazones la enseñanza del Maestro. Y también les enseñó esto en el Sermón del Monte, Mateo 5, 10 al 12. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa, decía Jesús, la gente los insulte, los persigan y levanten contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense, decía el Señor Jesús, y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa, no aquí, en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que les precedieron a ustedes. El Señor les enseñó esto desde el Sermón del Monte. Así que no les caía de peso, por eso podían enfrentar con la llenura del Espíritu Santo y el conocimiento de la palabra, ellos podían hacer frente a estas situaciones. Y entonces nos dice la Escritura que estaban ahí reunidos en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Ahora sí, venía el momento. Verso 6 dice, y el sumo sacerdote Anás y Caifás. ¿Quién era el sumo sacerdote? ¿Anás o Caifás? Ya lo estudiamos en Juan. Caifás era el sumo sacerdote, pero Anás era su suegro. Y podríamos especular en que realmente él era quien estaba gobernando. Era algo así como un prián contemporáneo. Se había estado ahí pasando la estafeta y se estaba haciendo esto un negocio familiar. Fíjese usted. De Juan y de Alejandro no sabemos mucho, pero por el contexto podríamos especular que eran también familia. Porque mire lo que dice después, todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. ¿Cómo? Si en Levítico sabemos que era un sacerdote, era Aarón y sus hijos eran, pero la ley establecía uno y mire lo que está sucediendo. Y siempre que nosotros hagamos una religión apartada de este libro, es lo que sucede, se vuelve un negocio familiar. Tal vez les suene familiar a algunos de ustedes que el pastor ya está grande, se va a retirar y ahora su hijo será el pastor. Y ahora el hijo del hijo es el pastor. Y se vuelve esto un negocio familiar. Esto no es así. No es así. Pero bueno, están aquí ya ellos, frente al Sanedrín, todos completos. Se hacía una especie de U. Y eran alrededor de 70 personas las que estaban ahí, toda la élite, la gente más preparada, la gente más estudiada, estaban ahí. Y yo no sé si tú lo has pensado, pero ¿cómo te sentirías en una situación de este tipo? Ahí delante de 70 personas, tú al centro y la gente más importante, más preparada, en una situación muy complicada, y te van a comenzar a cuestionar. Yo creo que si fuéramos tú y yo, estaríamos ahí como Pedro y como Juan y te diría, oye, ¿y qué les vamos a contestar? Y entonces tú me dirías, pues no sé, acuérdate lo que le hicieron a Jesús. Y entonces ya yo te digo, híjole, pues si eso le hicieron a él, imagínate a nosotros. Y nos vamos, ¿no? Nos vamos en una cantidad de pensamientos de debilidad humana, pero no les pasó esto a estos hombres, porque ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Qué importante es ser lleno del Espíritu Santo.
Y a diferencia de lo que tú y yo pudiéramos haber pensado o de la manera en que crees que podríamos haber reaccionado a esta situación, ellos vieron una gran oportunidad. Seguramente sí le dijo Pedro a Juan, vamos con todo. ¿Cuándo vamos a volver a tener tú y yo la oportunidad de tener enfrente de nosotros a Anás y a Caifás? Esto es una gran oportunidad. Y había más gente. Ellos eran las máximas figuras en cuanto a la religión, pero había mucha más gente y entonces ellos estaban listos para aprovechar esta oportunidad. ¿Sabes quién podría haber estado ahí? Uno que fue circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. ¿Ya sabes quién? Saulo. Seguramente estaba ahí y le iba a ser entregado el mensaje de salvación. Por lo tanto, tú y yo no podemos perder ninguna oportunidad. No puedes perder ninguna oportunidad de compartir las buenas noticias, porque tú no sabes quién está escuchando. Yo no sé a quién le haya pasado, a mí me ha sucedido en alguna ocasión, pero tú estás compartiéndole a alguien y ves que comienza, ¿no? Y dices, no, sí, yo nunca lo había pensado, pero tal, y entonces empieza a avanzar. Pero de pronto decide levantar algún argumento, se cierra, pero hay gente escuchando. Me ha sucedido mucho ahí en el trabajo. Y ya después a solas, porque les da pena, te dicen, oye, ¿tienes un minuto? Sí, dime. Estaba escuchando lo que le decías a esta persona. ¿Y sabes qué? Yo me siento así. Yo ya estoy desesperado, mira, estoy a punto de separarme. ¿Sabes qué? Estaba escuchando y yo tengo un problema con mi hijo. Yo tengo un problema grave con mi hija, está en franca rebelión. Se me quiere ir de la casa. Y entonces se acercan y tú y yo no podemos detener el mensaje. Tú tienes que compartirlo porque tú no sabes quién lo va a escuchar. Tienes que hacer a un lado tus pensamientos. Piensa en ellos, piensa en Pedro, piensa en Juan. Estaban ahí ante el Sanedrín completo y podrían estarse levantando un montón de pensamientos y muchos sentimientos. Juan, ¿no tienes miedo? No, pues sí, estoy nervioso. Es probable, pero tú tienes que hacer a un lado tus pensamientos, tus sentimientos para dar paso a la exposición de la verdad con certeza, con convicción, sin miedo. Que te van a aborrecer, claro, es un hecho, está escrito, a todos nos ha pasado. Es tu misma familia, tu núcleo familiar son quienes luego lastiman. Ay, ahí viene el arrepentido. Ay, ya no comentes nada porque está aquí este religioso. A todos nos ha pasado. En el trabajo se burlan. Es burla, pero no pasa nada. Tú tienes que seguir adelante. ¿Y sabes qué? Es muy probable que más adelante los veas metidos con Dios, involucrados en las cosas de Dios, arrepentidos, muy seguramente diciéndote, mira, perdón, ahora lo entiendo. Y ¿sabes qué? Muchas veces me burlé y te criticamos y dijimos muchas cosas de ti, pero ahora lo entiendo todo. Y entonces a ti te dará gozo, te dará mucha alegría poder ver a las personas que más amas rendidas a Dios. Verso 7. Y poniéndoles en medio, les preguntaron. Ya comienza la parte complicada. Ahora sí ya es verdad lo que está sucediendo. Y les lanzan la primera pregunta. ¿Con qué potestad, le dicen, o en qué nombre habéis hecho esto vosotros? Fíjate qué hermoso. Esta palabra potestad
¿Sabes qué palabra griega es? ¿Sabes o no sabes? Dunamis. Dunamis. Wow. La primera pregunta que les lanzan, y ellos llenos del Espíritu Santo, ¿qué vamos a contestar? ¿De qué nos van a cuestionar? El Espíritu Santo estaba con ellos. Y de inmediato lo asociaron: recibiréis poder. Y ellos ya sabían qué contestar. Pero date cuenta de algo. No te olvides que estaban resentidos. Y su resentimiento era por lo que habían hecho. Ellos habían visto un milagro, sabían que ellos conocían a ese paralítico, llevaba 40 años ahí, en la puerta del templo, en la puerta llamada La Hermosa, 40 años, todos los días lo veían ahí, sabían que no podía caminar, que tenía ese padecimiento desde que nació y que había ocurrido un milagro, y eso era lo que les molestaba a ellos, ese milagro de sanidad. Y la pregunta implicaba que Pedro y que Juan eran unos rebeldes, porque no habían ido antes con el concilio a pedirles permiso, a ver si ellos podían sanar a esta persona. Pero mira, cualquiera que fuera el motivo, le da a Pedro y a Juan la oportunidad de volver a predicar. No lo perdamos de vista. Y aquí viene la respuesta, versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice la Biblia, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, Pedro, así como los demás discípulos, estaba lleno del Espíritu Santo. Ya lo enseñamos, ya vimos la diferencia entre el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Pero Pedro está lleno del Espíritu Santo, y si tú no pudiste escucharlo, ¿qué significa esto? Que Pedro está rendido al control del Espíritu Santo. ¿Y esto cómo ocurre, Sergio? Sígueme con atención. La llenura del Espíritu Santo ocurre cuando el creyente anda en obediencia a la palabra de Dios y al Espíritu. Cedes el control al Espíritu Santo, y entonces su poder está en tu vida. Y esto es clave para poder tener un buen manejo de los conflictos, para que haya éxito en medio de la persecución, de la dificultad, de la prueba. Piénsalo así: lo más fácil para ellos era haberse echado a correr. Decirle: ¿sabes qué? Ahora o nunca, corre, salva tu vida, escápate, vámonos a la de 3, 1, 2, 3, y estuvieron toda la noche detenidos, lo podían haber platicado, y ¿sabes qué? Mañana cuando estemos ahí, nada más nos hacemos una señal, cuentas 3 y te echas a correr, porque nos van a matar. Pero cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, como Pedro, las cosas toman otro propósito y otra dirección. Dice un pastor, sígame: una iglesia llena del Espíritu Santo y que no cede estará incómoda en el mundo, puesto que esto constituya una reprensión para el mundo. Sin embargo, será una iglesia poderosa y victoriosa. ¿Cuántos pueden decir amén? Y algo más que resalta el versículo 8, y me gusta mucho y tenemos que tenerlo en cuenta, es la forma en que Pedro se dirige a los gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Vemos a un Pedro controlado por el Espíritu Santo, pero no levanta la voz, no está siendo irrespetuoso ante la autoridad,
Y me parece una introducción maravillosa, muy noble, muy humilde. Y yo creo que así debemos de ser nosotros, que dice la Biblia que somos embajadores del reino de los cielos, somos representantes de alguna manera de Dios. Por tanto, yo creo que es algo que nos tiene que hacer pensar a veces cuando vamos a compartir, no exaltarnos, no levantar la voz, sino de esta manera y con todo respeto, da inicio Pedro a su predicación. Verso 9, ya está Pedro hablando, lleno del Espíritu Santo, no lo pierda de vista. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido. Me encanta cómo Pedro comienza a hablar, como que les está aclarando, dice, a ver, pues estamos aquí pues porque ustedes nos trajeron y porque quieren saber lo que sucedió, y los deja ver como una paradoja, como diciéndoles, pues no hicimos nada malo. Dicen pues, acerca del beneficio, sí hicimos un bien, pero pues esto es lo que nos ha traído aquí con ustedes. Verso 10, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, dice, este hombre, ahí estaba el paralítico de pie, saltando seguramente todavía a tope, feliz de haber recibido el milagro. Por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Y sabe que a veces nos confundimos y sumisión no es igual a cobardía. Y Pedro inmediatamente apuntala sin temor, confiado en Dios. Dice, ¿quieren saber en el nombre de quién y en la potestad de quién lo hicimos? Aquí va, y con toda claridad, sin rodeos, con certeza, con confianza, lleno del Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. En el nombre de Jesús. ¿Y sabe qué? Pedro y Juan en ningún momento se están atribuyendo ningún mérito de lo que acaba de suceder. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando eso sucede. Debemos tener un temor reverente. Nunca perder el foco de, mira, no, yo no tengo nada que ver. Esto que sucedió, en el nombre de Jesús, sobre todo aquí en la iglesia, la alabanza, ay hermano, no, mira, no se trata de mí. Jesús, Él es el que mueve, Él es a quien adoramos, Él es a quien le cantamos. Ujieres en su servicio, es Jesús, no soy yo, se trata de Él, lo hacemos todo para Él. Aún la predicación, siempre cristocéntrica. Jesucristo de Nazaret es el que predicamos, es el que enseñamos, es el que salva. No soy yo, es el Evangelio. Pero mire con detenimiento lo que hace Pedro y les dice, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos. Pedro les está hablando de Cristo vivo y lo hace de una manera magistral porque él está siendo citado ahí, apresado para que sea cuestionado, pero en ese momento él ya le dio la vuelta. Él ya le dio la vuelta a las circunstancias, a la situación, y ahora les está diciendo, bueno, ¿querían saber? Aquí les va, es en el nombre de Jesús. ¿Y saben qué? Ustedes lo mataron. Y ya le dio la vuelta, pero entérense de otra cosa, Dios lo resucitó. Y entonces ya comienza, ya lo tenía practicado,
pero es la llenura del Espíritu Santo. Ya lo había hecho en el primer sermón, ya lo había hecho en el segundo sermón, y ahora lo está volviendo a hacer con las autoridades y con todo respeto. Dice, querían saber, aquí está la verdad, y ya está dándole, y entonces están ahora yendo hacia esa posición de condenación, donde finalmente la predicación completa y bíblica va a abrir la puerta al arrepentimiento, pero todavía no llegamos a esa parte. Pedro estaba siendo valiente, y tenemos que ser valientes como él. Pedro no está dispuesto a rebajar el evangelio por no ofender al concilio. No, hermano, es que tú no sabes, pero pues era mi jefe. No, tú no puedes bajarlo, tú no puedes reducirlo por temor a ofender a alguien. Él estaba ahí, se pone valiente, está decidido a decirles la verdad, y ¿sabes qué? Está confiado en el resultado de esta predicación. Yo no sé qué vaya a pasar, estaría pensando Pedro en su corazón, en su mente. Yo no sé si me vayan a matar, yo no sé si me vayan a dejar preso, si me vayan a mandar a golpear, a azotar. No importa, yo tengo que decirles, esto es una oportunidad, yo voy a decir la verdad, y el resultado se lo dejo a Jesús, se lo dejo a Dios. Yo siembro la semilla y Él se encarga de lo demás. Versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, dice, el cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Voy a parafrasear esto. Pedro les está diciendo, Él, Jesús, es la piedra reprobada por ustedes, los edificadores, los líderes espirituales de la nación, quienes tendrían que estar haciendo lo que estábamos haciendo nosotros, que era enseñar. Ustedes lo reprobaron. Aunque lo rechazaron a Jesús, Dios lo convirtió en la cabeza del ángulo por medio de la resurrección. Es la piedra. Es increíble la figura que está utilizando, porque antes y ahora se sigue utilizando una piedra sobre la que van a levantarse, se levanta una casa, se construye. Esa roca es sobre la que comienzan a hacer todos los muros en los que descansa toda la estructura de una casa, de un edificio. Si eso no existe, se viene abajo. Y usted puede verlo en otros y aún en su propia vida. Cuando usted no tiene a Cristo, no es el fundamento, pues ahí comienza la gente a poner un ladrillo y otro y otro y otro, y queda una cosa ahí muy híbrida que le llaman casa, pero ¡bum!, viene la prueba y se viene abajo, porque no hay un fundamento firme, seguro. Y es increíble, a mí me encanta cómo está Pedro desde el Pentecostés. Jesús crucificado, Jesús resucitado, Jesús crucificado, Jesús resucitado. Todo el tiempo está predicando, y esto es una lección para nosotros. Nunca lo olvides. Si te acuerdas de algo el Espíritu Santo, cuando tú estés compartiéndole algo, Jesús crucificado, Jesús resucitado. Lo podemos hacer, lo podemos hacer. Porque mira, si tú y yo teníamos la habilidad de ocultar nuestro pecado cuando no conocíamos de Dios, cómo éramos hábiles. Ahora tenemos que tener esa misma habilidad para poder, en medio de una conversación, Jesús crucificado. Pero Dios lo resucitó, Jesús resucitado, vivo. Y continúa en el verso 12 diciéndoles, Pedro, ya despegó, ya no hay quien lo detenga. Y en ningún otro hay salvación. ¿Cuántos pueden decir amén? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Este es uno de los versículos que más amo de la Biblia, de toda la Escritura. Es muy claro, sí, es muy radical, porque ¿sabes qué?
ni Alá, ni Buda, ni Krishna, ni María. Ni María. No hay otro nombre. Escúchalo bien. No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual haya salvación. Deja de buscar. Deja de buscar. Pedro ya se perfila hacia cerrar su predicación, su tercera defensa del Evangelio. Y como lo hizo las 2 veces anteriores, ahora está abriéndoles la puerta a estos 70, a este Sanedrín. Se está diciendo, miren, tienen la posibilidad. Ustedes lo mataron. Fueron ustedes. Y ahora tienen la oportunidad de creer en Él, de entregarse a Cristo y recibir perdón de pecados y recibir salvación. Terminamos, verso 13. Entonces, fíjese, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y date cuenta de algo, el denuedo se ve, el denuedo se ve. No se trata de escuchar a alguien que venga y grite y levante la voz y reprende y exhorta, o que pueda ser muy elocuente, sino que conocen la palabra y están llenos del Espíritu Santo. Y se ve. Eso se ve, tú y yo lo sabemos. Y entonces, después de todo esto, dicen, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo. Esto sin letra, la palabra que está ahí griega es analfabetas. Analfabetas. Dicen, y sabiendo que eran analfabetas, yo no sé si usted recuerda, pero Juan escribe el prefacio del Evangelio de Juan y dice, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él está en el principio con Dios. ¡Wow! Yo no sé, esto lo escribió Juan, yo no sé si a usted le parece que esto es analfabetismo. Si esto es, yo lo quiero. Pero ¿sabe? No olvidemos que están hablando personas resentidas. O pensemos en Pedro, a ver si era analfabeta. Voy a darles una cita, no vayan. Solo quiero leérselas. Primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 8. Fíjense lo que está escribiendo este analfabeta. Sed de espíritu sobrio. Estad alertas. Vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, acechando, buscando a quien devorar. Me parece profundo. Me parece hasta poético las figuras que utiliza para tratar de enseñar. No me parece de alguien analfabeta, pero este Sanedrín, incomodado, resentido ya de todo lo que han escuchado y que no llegaron a ningún lado, dicen, estos, sabiendo que eran hombres analfabetas y del vulgo. Y quiero compartirles algo fuerte. Esta palabra griega que usan para del vulgo es idiotes. Idiotes. Y esas son las formas que utilizan, analfabetas e idiotes.
son las formas en que a veces hablan de nosotros. Los cristianos son personas ignorantes, ¿no? La religión es el opio de la humanidad. Es para idiotes, Así que no nos venga a afectar estos calificativos. Ignorante, analfabeta. Es normal. Muchas veces son personas resentidas que están en la búsqueda de Dios, pero no quieren dar ese paso de fe. Y termino con: se maravillaban. Al final, Pedro, Juan, estos analfabetas e idiotes, estaban maravillando a su audiencia. Y entonces se maravillaban, dice la Escritura. La gente más preparada, las figuras de máxima autoridad, cuando los conocen, cuando ven a Dios en ellos, se maravillan. Y yo no sé cómo está siendo tu vida, pero este es un modelo a seguir, es un desafío a tener una vida llena del conocimiento de Dios, de su palabra, y llenos del Espíritu Santo. Y sin que tú lo pretendas, tu vida va a tener un impacto. Y hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy. Te pido que tomemos un tiempo ahí en tu casa, si me ayudas y puedes cerrar tus ojos. Vamos a hacer una oración para cerrar nuestra reunión. Toma un tiempo con tu familia. Señor, queremos darte muchas gracias por este tiempo. Señor, es maravilloso poder venir al conocimiento de tu palabra. Es especial poder escuchar tu voz. Te doy gracias por cada una de las personas que pudieron acompañarnos en esta mañana. Padre eterno, yo quiero pedirte que tu palabra caiga en su corazón, Señor. Y que así como fue en mi vida, tuvo un efecto en esta tierra, pero tiene consecuencias eternas. Y entonces se vuelve muy importante el tiempo. Porque ahora más que nunca, Señor, sabemos que podemos enfrentar la eternidad en cualquier momento. Y queremos estar arreglados contigo. Ya no queremos estar enemistados por causa del pecado, Señor. Te queremos pedir perdón. Queremos pedirte que nos ayudes y nos concedas conocer a Cristo, a tu Hijo, de manera personal. Que hagas ese milagro en nuestras vidas, Señor. Bendice, por favor, nuestro corazón con tu presencia. Gracias, Señor, por la predicación bíblica, la enseñanza de tu palabra, Señor, que es efectiva, porque eres tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, hablando a nuestro interior, mostrando cosas que deben ser cambiadas porque así te agrada a ti. Ya no queremos luchar, queremos dar ese paso de fe y entregarnos completamente a ti, Señor, para que puedas tú, Señor, hacer tu obra en nuestra vida y entonces cobre un propósito. Entendamos el por qué fuimos creados
y es para darte gloria a ti, Señor, para que tu nombre sea conocido y sea exaltado y magnificado en todo tiempo y en todo momento mientras vivamos en esta tierra como peregrinos. Te lo pedimos, amado Padre, en el nombre que es sobre todo nombre. Te lo pedimos en el nombre que nos fue dado debajo del cielo, en el cual hay salvación, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Pues muchas gracias por acompañarnos. Anhelamos que haya sido usted bendecido con la palabra, querido oyente, y si Dios nos permite, nos estaremos escuchando el jueves y el domingo. Gracias, están despedidos. Buen domingo.